Actualizamos las noticias del día en El Mundo Ahora de France 24 en español. Yo soy Daniela Blandón Ramírez. Estos son nuestros titulares. Gaza, Irán y Hezbollah. Estos fueron los temas gruesos de la agenda en la reunión de Benjamin Netanyahu con Donald Trump en su casa de descanso en Florida. La cita con el primer ministro israelí buscaba avances hacia la segunda fase del alto al fuego en el enclave palestino, pero no hubo anuncios concretos. Previo a la reunión con Netanyahu, Trump había confirmado versiones que daban cuenta sobre una supuesta incursión militar terrestre en Venezuela. Sin más detalles, el presidente estadounidense aseguró que sus fuerzas atacaron barcos y su respectivo muelle de operación. El gobierno ruso denunció un supuesto ataque ucraniano con drones contra las residencias de Vladimir Putin en Moscú y San Petersburgo y advierte que eso implicará una revisión de su posición en las negociaciones de paz con Ucrania. Volodymyr Zelensky niega la responsabilidad de Kiev en los hechos. Muy buenas tardes. Comenzamos con Donald Trump, que recibió este lunes en su casa de descanso en Florida al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El jefe de la Casa Blanca informó que se abordaron grandes temas en esta cita, entre ellos las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán y el grupo Hezbollah. Pero el asunto fuerte de la agenda fue el plan de paz para la Franja de Gaza. Mientras Israel sigue manteniendo más de la mitad del control del enclave, Hamás ha dicho que no renunciará a las armas mientras persista la ocupación. Para profundizar sobre este tema nos encontramos en este momento con Lucas Dauria. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle de Bogotá. Lucas, un placer volverlo a saludar. ¿Qué nos deja esta buena sintonía que mostraron ambos mandatarios con, como lo decíamos, una cascada de elogios de parte y parte? Muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, por ahora realmente no sabemos mucho. Es decir, hasta ahora lo que vimos fue una suerte de lluvia de elogios entre los dos. Vimos esta declaración de parte de Netanyahu de que otorgará el premio Israel especial a Trump por su labor, por la mediación en la guerra entre Israel y Palestina. Pero realmente no tenemos realmente nada con qué trabajar, ¿no? Es decir, no tenemos mucha información hasta ahora. Creo que más bien los detalles saldrán un poco más adelante. Sí, pues realmente no hay mucho más. Lo que podemos ver es que el tono entre los dos es supremamente conciliador, ¿no? Es decir, esto contrasta mucho también con un poco, a ver, ¿cómo decirlo? Un poco como el sentimiento un poco ambivalente que ha estado entre Trump y Netanyahu en meses anteriores. Hemos visto que a pesar de que Israel y Estados Unidos, como de costumbre, mantienen una relación supremamente cordial en todo, hubo unos momentos en particular este año 2025 y el año pasado a finales del 2024 en los que las relaciones estuvieron muy crispadas. En cambio, en esta ocasión vemos de hecho que parece que todo salió aparentemente como Netanyahu quería. No sabemos exactamente qué fue lo que discutió con Trump, pero parece particularmente complacido. Y lo mismo ocurre con Trump, que pues también parece que está pues particularmente complacido con el resultado de su charla con el primer ministro de Israel. Claro, quiero hacer énfasis en dos puntos. Primero, él dice que han hablado sobre Hamás y sobre el desarme, que tendrán poco tiempo para este desarme, que es justamente uno de los puntos que complica ese avance hacia la segunda fase del plan de paz. Y también evade preguntas sobre si Israel va a retirar sus tropas o sobre si está de acuerdo con lo que está pasando en Cisjordania. Él dice que no está 100% de acuerdo con el primer ministro Netanyahu, pero dentro de todo esto es lo poco que podemos sacar como conclusión de esta reunión. ¿Qué implica esa falta de anuncios concretos? Bueno, aquí realmente solo podríamos llegar a especular cosas, ¿no? Entonces estamos entrando en un terreno supremamente espinoso. Uno no debería jugar a la futurología en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que podemos más o menos como esperar? A ver, en general hemos visto que Trump es el tipo de persona al que le gusta mucho el espectáculo, ¿no? A la que le gusta mucho el espectáculo. Entonces, generalmente cuando suele sacar alguna conclusión particularmente especial para él o que él cree que es de particular relevancia para el sistema internacional, él suele sacarla de una vez a la luz, y del resto generalmente Trump de hecho es
es bastante común en su comportamiento encontrar declaraciones más bien vagas. Es muy probable que en los próximos días tengamos una serie de filtraciones, quizás incluso de parte y parte, sobre los pormenores de las charlas que tuvieron hoy, quizás de alguna otra serie de oficiales, tanto del gobierno de los Estados Unidos como del gobierno de Israel. Mi sospecha es que tiene que haber alguna clase de acuerdo especial, no solo sobre la segunda etapa del acuerdo de cese al fuego, sino que también seguramente han llegado a alguna clase de conclusión sobre el futuro. Netanyahu es una persona que en este momento debe estar particularmente preocupada porque las elecciones se le vienen dentro de poco. Entonces, muy probablemente habrá manifestado su preocupación hacia Trump del hecho de que necesita de alguna manera afianzar la posibilidad de ser reelegido en Israel y de que su partido necesita de alguna manera mantenerse fuerte. Yo digo esto también por el hecho de que en la discusión previa, es decir, en la rueda de prensa que dieron antes de la reunión, Trump manifestó que estaría dispuesto a dar un perdón a Benjamin Netanyahu, lo cual es muy gracioso. Benjamin Netanyahu en este momento pues tiene un mandato de captura por parte de la Corte Penal Internacional, de modo que no sé exactamente cómo funcionaría este perdón si Trump pudiese otorgárselo, pero eso de alguna manera también nos indica que quizás este asunto de que Netanyahu necesita alguna clase de protección particular en caso de que las cosas no le salgan de la forma exacta en la que él quiere, quizás le puede ser otorgado por parte del gobierno de los Estados Unidos y Trump puede estar de acuerdo con esto. Entonces esa quizás es una de las cosas de las cuales hablaron también y de pronto sale algo a la luz en los próximos días. Luego, el tema del Líbano, yo sigo sosteniendo que ese es un tema fundamental. Netanyahu probablemente está muy preocupado por establecer una suerte de zona tapón, digamos, ¿no? Porque el acuerdo que él tiene firmado en este momento con el Líbano es un acuerdo según el cual Hezbollah también en el sur del Líbano necesita abandonar las armas y que una zona del sur del Líbano tiene que constituirse como una suerte de zona como pseudo neutral, administrada particularmente por la misión de las Naciones Unidas en el Líbano y también por las Fuerzas Armadas del Líbano, que son un poco inestables precisamente por la inestabilidad política, judicial y económica del país. Entonces yo me imagino que de eso también habrán hablado y en los próximos días algo saldrá a la luz al respecto, pero de nuevo, esto es solo especulación, no tenemos mucho más aquí. Quizás habrán hablado de Irán también, del rol de Turquía también, sabiendo que Turquía, después de haber estado 2 años casi completamente callada, ha salido un poquito a la luz diciendo que quiere de alguna manera participar en la mediación. Sabemos que en el caso de Turquía también hay unas oficinas de Hamas que operan directamente en Istambul, que dan con frecuencia ruedas de prensa para periodistas en nombre de Hamas y cosas por el estilo, de modo que la posición de Turquía es muy particular en ese sentido y yo estoy seguro de que Netanyahu también habrá manifestado una serie de preocupaciones al respecto, también teniendo en cuenta que Turquía es un país pues muy importante para la relación que Estados Unidos tiene con toda la región, porque a pesar de que no es un miembro de la Unión Europea, es un miembro de la OTAN. Entonces, le sirve también en términos de seguridad regional en ese sentido. Yo sospecho que esos son los puntos de los cuales sabremos cosas en los próximos días. Lo cierto, Lucas, es que fue una reunión bastante corta si se compara con la que tuvo ayer con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La de hoy duró poco más de hora y media. Lucas Dauria, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle de Bogotá, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Vamos a continuar con nuestra agenda informativa porque antes de su reunión con Netanyahu, Trump ofreció una rueda de prensa en la que confirmó versiones de medios locales que reportaban una supuesta incursión terrestre en Venezuela, la primera desde que inició una operación contra el narcotráfico en aguas de la región. Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con droga. Cargan los barcos con droga, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde lo implementan y eso ya no existe. Donald Trump también informó que recibió información de Vladimir Putin de un supuesto ataque con drones contra sus residencias en Moscú y San Petersburgo, justo un día después del encuentro cara a cara con el ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo
que había habido un ofrecimiento de Washington de garantías de seguridad a Kiev por 15 años prorrogables. El Ministerio de Exteriores ruso culpó a Kiev del atentado y aseguró que podrían cambiar su postura en las negociaciones de paz que vienen adelantando, aunque seguirán en la mesa. El líder de Ucrania negó cualquier responsabilidad. Tales acciones imprudentes no quedarán sin respuesta. Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia de las Fuerzas Armadas rusas y el momento de su implementación. Al mismo tiempo, no tenemos intención de retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos. Sin embargo, dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, la postura negociadora de Rusia será reconsiderada. Esta es otra mentira más de la Federación Rusa. Es evidente que ayer nos reunimos con Trump. Y es evidente que para los rusos, si no tenemos un escándalo con Estados Unidos y logramos avances, para ellos es un fracaso. Y en noticias de nuestra región, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que este lunes iniciaron las investigaciones por el descarrilamiento del tren del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El accidente ocurrió el domingo en el estado sureño de Oaxaca y dejó al menos 13 muertos, mientras que una persona sigue desaparecida. De los 250 pasajeros que iban en el vehículo, unos 44 todavía siguen hospitalizados, aunque fuera de peligro. Las prioridades, porque hay que garantizar, número uno, la atención a las víctimas y a sus familiares. Segundo, muy importante, el análisis con rigor de qué ocurrió, qué causó este accidente. Y el tercero, pues, es garantizar la seguridad del tren interoceánico. Cambiamos de información y vamos al mar de China Meridional. Beijing organizó maniobras militares frente a las costas de Taiwán, reavivando así las tensiones con la isla, mientras Estados Unidos planea la que sería su mayor venta de armas en la historia del territorio autónomo. Taipei lo calificó como un intento de intimidación militar y desplegó a su propio ejército en represalia. Ampliamos en el siguiente informe. Ejercicios de tiro con munición real a pocos kilómetros de las costas taiwanesas. Destructores, fragatas, cazas, bombarderos y drones chinos rodean la isla. El mando de las zonas orientales del EPL despliega sus tropas del Ejército de Tierra, la Marina y el Ejército de Aire para llevar a cabo ejercicios militares conjuntos denominados Misión Justicia 2025 en el estrecho de Taiwán y en las zonas situadas al norte, suroeste, sureste y este de la isla. Se trata de una severa advertencia contra las fuerzas separatistas independentistas taiwanesas y de una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China. En las últimas semanas, las tensiones en el estrecho se han reavivado por una disputa diplomática entre Beijing y Tokio. La nueva primera ministra japonesa ha insinuado que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque chino contra Taiwán, una declaración que ha despertado la ira de China. A mediados de diciembre, una venta masiva de armas de Estados Unidos a Taipei, la más importante desde 2001, ha exacerbado la situación. Hacemos un llamamiento a las autoridades chinas para que cesen inmediatamente cualquier comportamiento provocador y irresponsable y no malinterpreten la situación y se conviertan en un agitador que socava la paz regional. Se trata de la sexta gran maniobra bélica china alrededor de Taiwán desde 2022. Y vamos a seguir en China, pero en Sichuan, donde fue inaugurada la base Mianyang del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China. La instalación abrió sus puertas para realizar operaciones de prueba y actualmente alberga a 20 de estos mamíferos. Tiene capacidad para un máximo de 22.000 visitantes diarios en sus 120 hectáreas y abarca la reproducción, crianza de cachorros y exhibición de adultos. Y con estas imágenes nos despedimos, pero yo los invito a que se queden con nosotros, con nuestra programación y también a que se conecten a nuestra página web www.france24.com. En un instante, en Foco.